ahí que, como les dije la vez pasada, no escriban en ese documento, sino que descarguen el documento o hagan una copia y pásenlo a ¿cómo se llama? A su carpeta. Este es el documento, el que dice lineamientos para anteproyecto de maestría, dice 2022 porque este formato se diseñó en el 2022. Generalmente cada año van cambiando detalles, pero en este año no se ha hecho ninguna reforma del documento, por lo tanto vamos a seguir trabajando con esta versión del 2022, ¿no? Este documento, repito, no me vayan a escribir aquí, por favor, cada quien que haga una copia y lo pasa a su carpeta. Aquí vamos a ir explicando la estructura del proyecto y esto tiene que ver con la tarea del próximo fin de semana. La tarea del próximo fin de semana, si ustedes van a la planificación, es la redacción ya de la parte 1 y 2 de este documento. Entonces vamos a abrir la planificación. En esto van a estar trabajando el viernes, pero cuando digo el viernes es porque el viernes debe estar completo. ¿Me explico? Es decir, permítame que no abrí el link. El viernes debe estar completo, ¿no? Durante la semana deberían estarlo trabajando. Y así yo voy revisando sus avances, puedo hacer comentarios, porque el viernes se les va a hacer mucho trabajo para 4 horas. Esto se tiene que trabajar al menos 1 hora diaria, de lunes a jueves y el viernes las 4 horas. Entonces aquí, si ustedes se fijan, el próximo viernes van a trabajar, aquí sí, de forma totalmente individual. Yo no pretendo que usted me diga, ya terminé el trabajo, revísemelo, porque no voy a poder, porque yo voy a estar revisando avances, no el trabajo completo, porque ustedes son muchos y esta parte 1 y 2 no me va a dar tiempo de tenerla revisada a las 9 de la noche que ustedes terminan, ¿no? Entonces, esto, repito, voy a ir revisando avances desde que ustedes me vayan avisando durante las semanas que ya tienen avances, ¿no? La parte 1 y 2 es la que van a entregar el viernes a las 9 de la noche. Hay quien me subió el trabajo de ayer fuera de la hora estipulada. Hay quien me dijo en mensaje privado que tenía problemas de energía, etcétera, pero esto se los dije el sábado pasado, ¿sí o no? Se los dije. No me vayan a poner justificaciones de problemas de energía, porque tienen toda la semana para poder avanzar, ¿verdad? Ahora, si usted dice durante la semana no puedo o no voy a avanzar por X o por Y y lo deja todo para el viernes, pues entonces el viernes puede pasar cualquier cosa que le impida terminar el trabajo y yo no voy a poder esperarle, ¿verdad? A no ser que sea un tema de salud comprobado. Entonces ahí sí estaríamos teniendo consideración. De lo contrario, el trabajo debe hacerse durante la semana, ir avanzando para que el viernes ya sea el día ya de entrega y lo tengan completo, ¿no? Entonces vamos a ir al documento. Aquí la facultad que van a escribir, aquí va a ser humanidades, porque la facultad a la que pertenece este programa es de humanidades. El programa ya sabemos que es gestión de la educación, después le coloco las tildes a todo esto, ¿verdad? La promoción de ustedes es la promoción 19. El campus es sede San Pedro Sula, porque San Pedro Sula es quien coordina esta maestría, aunque ustedes sean de diferentes regiones. El título, pues, cuando lo tengamos, la línea de investigación, cuando lo identifiquen, que ya les voy a decir dónde identificar la línea de investigación, y el asesor lo dejan en blanco, a no ser que usted ya tenga un asesor o una asesora. Alguien con quien usted haya platicado, ya sea de la Universidad Pedagógica o de otra institución, con un grado de maestría y experiencia en investigación, pues entonces usted puede colocar el nombre de la persona en este espacio. De lo contrario, lo deja en blanco, porque recuerden que yo les dije que yo les iba a buscar asesores a todos los que no tengan, ¿verdad? Aquí los datos suyos, nombre completo, se refiere a nombre y apellidos, ¿no? El número de identidad, su teléfono, correo electrónico, lugar y fecha de presentación, deben escribir San Pedro Sula, y la fecha sería la fecha del último fin de semana de esta clase, que ustedes defienden, déjenme ver, aquí está, ustedes defienden para el 28 y 29 de junio. Entonces cualquiera de estas dos fechas podemos colocar aquí, 28 y 29.
29, puede ser, de junio. Lo podemos escribir ya. San Pedro Sula, 29 de junio 2024, ¿verdad? Aprobado por, aquí van a escribir el nombre del docente que yo les asigne. Recuerden que hay un docente que va a estar trabajando con ustedes unos fines de semana, ¿verdad? Entonces el docente que yo les asigne, que se lo diré en su momento, aquí iría el nombre de ese docente investigador y él o ella debe colocar su firma una vez que usted haya aprobado este documento. O sea, su firma significa que ese docente está diciendo que su trabajo ya está listo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a explicar esto. Necesitan que le dé ampliación a esto, si quieren lo vamos a ampliar un poquito. Ok, como van a trabajar la parte 1 y 2, entonces solamente voy a explicar hoy la parte 1 y 2. Ya más adelante explicaré las otras secciones. La parte 1 es la introducción. Por favor, seguir las instrucciones. Aquí se solicita de 1 a 1 página y media. De 1 a 1 página y media. Entonces, en la introducción, tal como se dice en las instrucciones, dice, describa la importancia del tema, cómo surge la idea del proyecto y la pertinencia de realizarlo, su vinculación con la línea de investigación, que ya les voy a decir dónde encontrar esas líneas, voy a colocar en rojo, de la Universidad Pedagógica y particularmente con la maestría que corresponde, que es la maestría en gestión de la educación, ¿no? Entonces, bien, ¿qué tenemos en la introducción? Primero, usted puede empezar la introducción de dos formas. Usted puede empezar de lo general a lo particular o usted puede iniciar de lo particular a lo general. Por ejemplo, si usted está hablando o si su tema de investigación es sobre, digamos, voy a seguir con el ejemplo de la semana pasada, sobre la deserción escolar, por ejemplo, sobre los conflictos escolares, entonces usted, si va de lo general a lo particular, usted puede empezar a hablar de la deserción escolar a nivel latinoamericano, por ejemplo. ¿Cómo está la problemática de la deserción a nivel latinoamericano? Si usted no quiere irse a un nivel tan macro, pues puede centrarse a nivel centroamericano. Si usted no quiere empezar de un nivel, digamos, un poco menos macro y más particular o más contextualizado, usted puede empezar a nivel nacional. Hablar de la deserción o del conflicto escolar a nivel nacional, ¿no? Con datos, con estudios, citar a autores que han investigado sobre el tema, hablar de sus trabajos, es decir, presentar resultados de sus trabajos, porque en todas las partes del trabajo usted tiene que tener citas de autores. Entonces usted puede decir, según González, 2016, en el municipio tal se hizo un estudio sobre la deserción escolar donde se identificaron las posibles causas que fueron estas, lo otro, etc. O sea, usted puede hacer referencia a estudios sobre la temática y luego ir aterrizando a su institución como tal, ¿no? Ir aterrizando al escenario de intervención, al contexto suyo, donde usted quiera hacer la investigación, que puede ser su escuela, que puede ser un distrito, que puede ser en un municipio particular, que puede ser, digamos, analizando simplemente datos estadísticos y no necesariamente tiene que ser en un lugar en particular, como se haya definido, ¿no? En ese sentido, usted empieza a acercarse, ¿sí?, a dar digamos, una explicación general de esa variable que está estudiando o de esa categoría que está estudiando y luego mencionar, pues, cuál es la pertinencia de ese tema. O sea, si usted me está mencionando que González, que Sánchez, que García, que Menéndez y que fulano y que Sutana ha investigado el tema en otros contextos, ¿por qué usted quiere investigarlo en esa institución, en ese distrito, en ese municipio? Es un poco la pertinencia, tiene que ver un poco con la justificación, es decir, ¿por qué es pertinente que usted realice ese estudio en esa escuela en particular, ¿no? Entonces, en este sentido, es como justificar el estudio sin caer en una justificación profunda, porque hay una sección de ese trabajo que se llama justificación. Y no va a repetir
repetir pues lo mismo que dice en la introducción. Entonces simplemente es referirse a por qué es pertinente esa investigación, ese estudio, ¿no? Luego, ¿cómo se vincula su estudio, ¿no?, a las líneas de investigación institucional? Esas líneas de investigación institucional se encuentran colgadas en la página de la universidad, pero yo, como a veces cuesta encontrarlas, déjenme ver si se las tengo por aquí. Si no, yo me comprometo, pues hoy mismo, a subirlas aquí en esta carpeta de proyectos. A ver si se las subí. Yo creo que no se las subí. Manual, plantilla, tema, lineamiento. No están aquí. Se las voy a colocar acá en esta carpeta y también se las voy a mandar por el grupo. La universidad tiene definida, como todas las universidades, tienen definidas sus líneas de investigación. Entonces, según esas líneas que tienen definidas, por ejemplo, una línea es calidad de la educación. Entonces usted dice, mi tema se relaciona con la calidad de la educación por esto, por esto y por esto. Digamos que no es calidad de la educación y es un estudio específico sobre psicología. Como la universidad no tiene una línea de investigación específica a la psicología, entonces en la línea que entraría es en otra que se llama estudios disciplinares, por ejemplo. Entonces, mi investigación se relaciona con la línea de investigación institucional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de estudios disciplinares, porque son estudios específicos de la psicología, ¿no? Entonces son estudios disciplinares. En estudios disciplinares entra todo tipo de temas, de cualquier disciplina, ¿no? Son líneas abiertas, básicamente. Entonces, una vez que usted justifique la vinculación, simplemente usted aterriza aquí, ¿sí?, refiriéndose a la relación que tiene ese tema que está investigando con repito, el programa de maestría, con la gestión. ¿En qué se relaciona el tema de los conflictos escolares con la gestión de la educación? ¿En qué se relaciona el tema de la deserción escolar con la gestión de la educación? ¿En qué se relaciona la CI con la gestión de la educación? ¿En qué se relaciona tal cosa con la educación? Entonces aquí es explicar esa relación, ¿no? Esta sesión, que se llama número 1, de la introducción, debe tener mínimo una página de redacción, máximo 1.5, 1,5. Hay quien con una página dice, ya cumplí, y ahí lo dejo. Ojo, usted siempre piense a largo plazo. Para efectos del proyecto, una página se le va a aceptar, pero para efectos de la tesis no se le va a aceptar, sino que se le va a pedir que debe ampliarla. Por lo tanto, si usted puede ya hacer una página y media o más, porque no hay un límite, para la tesis se le piden, por ejemplo, 3 páginas. Entonces, usted puede hacer mínimo 1,5 a 3 páginas, usted ya tendría su introducción de la tesis y no del proyecto, sino que ya la tendría completa. Entonces hay estudiantes que piensan a largo plazo y que dicen, bueno, ya lo dejo listo, doy más ampliación a la introducción, ya les digo cómo podemos ampliar la introducción y ya lo dejo listo para la tesis. Pero si usted hace una página, para efectos de este módulo, se le va a aceptar, no hay problema. Pero repito, cuando llegue a taller de tesis, se le va a pedir que deben ser 3, ¿verdad? ¿Cómo podemos ampliar la introducción? Después de que mencionemos la importancia del tema, que expliquemos cómo surge la idea del proyecto, la idea del proyecto surge, porque en mis 10, 12, 5 o 2 años de experiencia laboral he observado que el conflicto escolar es un fenómeno que ha ido creciendo y que determina de alguna manera o incide de alguna manera en el clima del aula, en el rendimiento académico del estudiante, etcétera. Es decir, ¿por qué surge esa idea del proyecto? Porque usted ve que hay una necesidad que debe ser atendida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ampliar esa introducción un poquito más para llegar a esas 3 páginas o llegar a una página y media, a 2 páginas? Podemos incluir aquí, por ejemplo, la pregunta-problema, porque esto sí se lo van a pedir en la tesis. Entonces, mejor hacerlo desde ya. Incluir la pregunta-problema versus objetivo general. Podemos incluir un párrafo o 2
donde se mencione sobre el enfoque del estudio, que todo esto va a estar en su capítulo metodológico, pero en la introducción de la tesis debe mencionarlo. Entonces, sobre el enfoque del estudio, sobre el tipo de estudio, sobre la muestra a estudiar, sobre los instrumentos que va a aplicar. Miren, ya aquí tenemos uno o dos párrafos más, ¿no? Podemos también, al final de la introducción, describir la estructura de la investigación. Entonces aquí es cuando nosotros decimos cuántas partes componen el documento. En este caso, proyecto solo va a explicar las partes del proyecto. En la tesis va a explicar las partes de la tesis, o sea, cuántos capítulos, de qué trata cada capítulo. Entonces aquí le salen por lo menos unos 3 o 4 párrafos más, ¿no? Describir la estructura de la investigación y concluir o cerrar la introducción mencionando sus aportes. O sea, es un poco como justificar el estudio. ¿Cuál va a ser su aporte como investigador? ¿No? Entonces, aquí es un poco como justificar el estudio, porque es importante, a quién va a beneficiar, etcétera, etcétera. Entonces, con esto podemos ampliar un poquito la introducción. Ahora, en todo, repito, en todo se debe usar citas de autores. En todo. Significa que usted, si presenta algunos datos sobre el fenómeno sobre el conflicto, sobre la decepción, entonces usted ahí cite la fuente. Según quién, qué institución o qué autor, ¿no? Usted cite trabajos que han sido realizados en otros contextos. Por ejemplo, en Guatemala se hizo un estudio sobre conflicto escolar en el año tal que arrojó estos resultados, de ahí la importancia de esta temática, y empieza a citar autores, ¿no? Utilicen las citas que ya saben utilizar, citas cortas, citas largas, parafraseo, todo esto alimenta la introducción. Y cuando usted acuerde, ya va a tener sus 3 páginas. Pero repito, esto es solo si usted quiere ya tener su introducción prevista para la tesis. Porque para efecto del proyecto, con una página, con tal de que en esa página usted haga esto que se explica, ya cumplió. Esto es para los que quieran ir más allá, ¿verdad? Bien, ¿dudas con la introducción, compañeros? Una pregunta, profe, fíjese que en la clase pasada, el profesor Marvin, creo que era el nombre, nos comentaba y bueno, en el trabajo investigativo que hicimos con el equipo, él nos decía que la introducción también se iba realizando a medida se iba desarrollando la investigación. Se le cortó un resumen en sí completo del trabajo. Ah, ok. Sí, es que hubo un momento que a mí se me cortó su audio. Sí, miren, en lo particular yo les voy a decir algo. Cuando yo hago mis investigaciones, yo la introducción siempre la dejo al final. Es una realidad, porque al final usted tiene una mirada más global de su trabajo y pues la introducción se le resulta más fácil, ¿no? Es más sencilla. Lo que pasa es que para efecto del proyecto, nosotros tenemos que ir evaluando estas secciones, porque el proyecto es una propuesta, no es una investigación en sí. Por eso es que la introducción se pide en primer momento. Ya para la tesis, usted tiene esta introducción más completa y cuando usted finalice la tesis lo que hace es mejorar su introducción, ¿no? Ir quitando, ir poniendo, va mejorando. Pero ya tiene la introducción prácticamente elaborada, ¿no? Porque lo único que incorpora son aquellos elementos no previstos. Y eso lo puede hacer al final del trabajo, no hay ningún problema.
Pero repito, en la propuesta de un proyecto, pues sí, la introducción ya debe irse pues elaborando. De todas formas, lo único que se pide para efecto del proyecto es una página. Que usted irá tocando y cambiando en el camino su introducción, por supuesto, no solo su introducción, sino todas las partes del proyecto, usted las va a ir tocando a medida que avance y a medida que avance sobre todo en las lecturas, porque se va empapando más del tema, porque va diciendo, yo cité aquí a fulano, pero realmente el autor más importante es Sutano, voy a quitarlo, voy a cambiar esta cita por la otra, voy a introducir esta variable que no tomé en cuenta, voy a introducir los estudios que hicieron, por ejemplo, en Chile, en Argentina, sobre esta temática y que no había leído y que encontré y me parece relevante. O sea, en la medida que se va avanzando, se va trastocando lo que ya se tiene, por supuesto, se va profundizando y se va mejorando, pero sí tenemos que partir de algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta introducción, repito, que se solicita de una sola página, pues es algo muy escueto realmente, ¿no? Muy general. Por supuesto que usted no va a poder hacer la introducción hasta que no haya trabajado esta segunda parte, hasta que no sepa cuál es la pregunta problema, hasta que no sepa qué objetivos usted se propone. Y por ello es que aquí en la planificación yo incluí un primer paso. O sea, después de explicarle las partes del proyecto, vamos a trabajar en este primer paso porque no puedo hacer introducción si no tengo esto, que es lo primero que debemos hacer, ¿no? Entonces, primero vamos a trabajar esto y después ustedes estarían trabajando durante la semana el tema de la introducción y completar la propuesta del objeto de estudio, ¿no? O sea, una vez que usted ya sepa realmente cuáles son los objetivos que usted persigue, ¿no? Vamos a ver. Bueno, otra duda con la introducción sobre lo que debe, digamos, lo que usted debe cumplir para efectos del proyecto, ¿no? Este comentario es para efectos ya de la tesis, si usted quiere pues ampliar un poquito más, ir avanzando con el trabajo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, vamos entonces a la segunda parte. Que claro, muy bien decía la compañera, primero vamos a tener que trabajar esto, con el primer paso, ¿no? Para luego, en la introducción, pues saber de lo que vamos a investigar. En esta parte se piden 3 páginas. A la hora de presentar los trabajos, realmente no son 3 páginas, realmente es más, porque esta parte tiene varios apartados o varias secciones, ¿no? Y al final, pues usted se da cuenta de que realmente 3 páginas es muy poco, ¿no? Vamos a ir con el punto 1 de esta segunda parte. Se llama planteamiento del problema de investigación. Entonces aquí, como lo dice en la instrucción, debe describir la realidad o situación que gira en torno al problema que pretende investigar. Hay quien le llama a esta sección situación problemática. Es lo mismo. Puede llamarle planteamiento del problema o puede llamarle situación problemática. Entonces aquí es donde usted va a incluir datos, ya sean estadísticos o si usted no amerita que no es importante, porque el tema pues no se enfoca a ciertos resultados estadísticos, pues simplemente obvia los datos, describe hechos, observaciones que evidencien o justifiquen el problema. ¿Qué significa aquí? Que aquí en esta sesión prácticamente usted va a redactar usando citas de autores sobre ese tema en particular, sobre la problemática de ese tema en particular, ¿no? O sea, que si usted está hablando de los conflictos escolares, entonces aquí usted tiene que hacer una lectura profunda sobre los conflictos escolares y qué se ha investigado sobre ese tema en los diferentes países o aquí en Honduras, etcétera. Aquí es donde usted tiene que buscar tesis, artículos, libros sobre el tema para poder empaparse de la temática
y entonces redactar y dejar claro que ese conflicto escolar o que el tema de los conflictos es un tema de prioridad, ¿no? Y que ha sido investigado en muchos contextos. Prácticamente aquí es donde incorporamos lo que algunos autores llaman el estado del arte, o sea, necesitamos hacer un estado del arte, una revisión bibliográfica, una lectura profunda sobre el tema que estamos investigando para poder describir esa situación. Ahora, esto requiere de más tiempo, porque requiere de mucha lectura, pero para efectos del proyecto solo es una redacción que realmente estamos hablando realmente de una página. Ahora, para efectos de la tesis ya entonces se le va a pedir un estado del arte más profundo, ¿no? Donde se va a combinar con esta sesión. Al finalizar esta sesión, lo voy a escribir en rojo para que no lo olviden, debe aparecer, no, así me explica, así se ve, así no, al menos yo no lo leo, así, debe aparecer la pregunta problema. O sea, una vez que usted dejó claro que hay una situación que amerita ser estudiada y que hay datos que están diciendo que hay un problema que necesita ser estudiado, o que el problema ha ido evolucionando con los años de tal forma que necesita ser solucionado, en ese sentido usted va a finalizar que por ello sí, se ha formulado la siguiente pregunta. Y aquí escribe, cierra su sección 2.1 con su pregunta problema. La escribe tal y cual la tiene, que es lo que vamos a hacer después de esta explicación. Entonces ahí usted escribe su pregunta problema, hay quien la escribe en negrito, en cursiva. Bueno, con ello finaliza este primer apartado, ¿no? Luego, 2.2, su pregunta de investigación. Aquí mínimo son 3, como le dije en la clase pasada. ¿De dónde salen las preguntas de investigación? Ya lo expliqué la vez pasada, en la coherencia metodológica, ¿recuerdan? Las preguntas de investigación se desprenden de la pregunta problema. Mínimo, usted va a escribir 3 preguntas. Aquí no hay que redactar nada. Aquí simplemente escribe las 3 preguntas. 1, 2, 3 y las preguntas. No hay que redactar ningún texto. Aquí va a escribir el objetivo general, que es 1, y va a usar verbos correspondientes a objetivos generales. Ver la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Bueno, aquí solo es un objetivo, tampoco hay redacción. Solo escribe los objetivos tal y cual. Luego, objetivos específicos tienen que ser 3 y deben corresponder a las subpreguntas. ¿Se acuerdan que les dije que debía ser igual? Solo que unas planteadas como objetivo y otras como pregunta. Pues es lo mismo. Es decir, si usted en la... y se deben desprender los objetivos generales, por supuesto. Si usted en la primera subpregunta tiene cuáles son los tipos de conflicto escolar, entonces su primer objetivo debe ser identificar los tipos de conflicto escolar. Es lo mismo, ¿no? Era lo que hablábamos la clase pasada. Que los objetivos específicos y las preguntas es lo mismo y que el objetivo general y la pregunta problema es lo mismo, ¿no? Con el título de la tesis también. Hipótesis de investigación sí aplica, ojo, sí aplica. Si no, esta sección la eliminamos y la borran. Y entonces cambian la numeración del siguiente apartado, ¿no? Aquí en hipótesis se recomienda para estudios cuantitativos o mixtos, no para estudios cualitativos. Y esto es opcional, como dije la vez pasada. Si tiene su pregunta, como ya tiene sus preguntas, es opcional a no ser que usted quiera hacer una comprobación de hipótesis, ¿verdad? Entonces, esta sección generalmente se elimina en las tesis que hacemos en gestión de la educación. La siguiente sección, si eliminamos hipótesis, sería 2.5. Aquí lo voy a poner, esto lo voy a escribir en rojo para que sepan que deben cambiarla si eliminan hipótesis. Si no la eliminan, pues sí sería con esta numeración. Justificación. Básicamente, redactar la justificación
es responder a estas preguntas que aparecen aquí, ¿no? Usted en la justificación debe hacer una redacción propia, puede apoyarse en alguna que otra cita de autores, pero más que todo redacción propia, donde usted conteste cuál es la relevancia educativa de esa investigación, por qué es pertinente, que es un poco lo que ya mencionó en la introducción, qué novedad tiene la investigación, o sea, si del conflicto escolar hay tantos estudios, tantas tesis, tantos artículos, ¿qué novedad tiene el suyo? ¿Qué diferente tendrá el suyo, no? ¿Cuál es la utilidad práctica? ¿Sí? ¿Cómo va a servir ese estudio? ¿En qué va a ayudar? ¿Cuál es su contribución? ¿Por qué va a ser una herramienta para los tomadores de decisiones, para posibles adecuaciones curriculares, para posibles líneas de acción, líneas de mejoramiento, para posibles políticas públicas, por ejemplo, para la academia? ¿Cómo contribuye usted a la academia con esta investigación? Es decir, la justificación básicamente es responder a esto. ¿A quiénes beneficia? Esta pregunta, esto no está específicamente aquí, pero es otra respuesta que hay que dar. ¿A quiénes van a ser los beneficiarios con ese estudio, no? Entonces, bueno, esto es. Si usted va a hacer alguna propuesta, pues ese es un aporte significativo que deberá mencionar en justificación. Entonces, aquí en la justificación, para que más o menos tengan una idea de la extensión, por lo menos debe ser media página. Por lo menos debe ser media página, ¿no? Para que tengamos más o menos una noción. Y en esta sección, ya que no lo dice tan claro, porque todo el apartado dice 3, pero para que sepamos más o menos cuánto, aquí por lo menos debe ser una página. Mínimo, si se puede redactarlo más, muchísimo mejor. Recuerden que pueden usar citas de autores. Pero otra cosa que es importante saber. Cuando usamos citas de autores, usted no puede permitir que al leer su trabajo, las citas sobresalgan sobre su redacción. Por eso yo pedía una redacción de introducción y cierre de unas 4 líneas. Porque usted no puede permitir que su trabajo tenga más citas que redacción. ¿Me explico? No, las citas es un apoyo. Las citas es lo que le da sustento científico a su trabajo. Pero en definitiva es un apoyo. El investigador o la investigadora es usted, no los otros autores. Entonces usted use las citas con prudencia.